Bien, nos mandan a hallar la función derivada de esa función que nos dan en la lámina, igual 5x menos x cuadrado. Nos vamos a situar, concepto importantísimo, la función derivada. Se expresa de la forma f' de x, simboliza la función derivada de esta función, que recordad, en vez de expresar y igual 5x menos x cuadrado, también se puede expresar de la forma f de x igual a la misma expresión. Dos expresiones matemáticas con el mismo significado. La derivada de esa función, llamada función derivada, esta es la expresión matemática o fórmula que debemos aplicar. Idéntica a la derivada de una función en un punto. Diferencia, en vez de expresar en este lugar a, que sería el valor de x en el que quiero hallar la derivada, lo expreso de forma genérica poniendo x. Vamos a aplicar esta expresión matemática en esa función. Empieza la fiesta. Límite cuando la h tiende a 0 y yo me limito sentido común. Debo hallar f de x más h. F de esta expresión matemática significa que debo hallar la imagen de x más h. Me llevo x más h a la función, donde pone x debo poner x más h. 5 que multiplica a x, en este caso x más h, menos x, en este caso x más h, y elevado al cuadrado. Eso expresa f de x más h, menos f de x. Si lo razonamos, para hallar la imagen de x, me vengo a la función, donde pone x pongo x, obtengo lo mismo, menos 5x menos x cuadrado. Todo ello partido de h. Nos encontramos con ese regalito, operamos la expresión y nos queda el límite cuando la h tiende a 0, 5x más 5h, menos, atención, cuadrado de una suma, opero y aplico el signo. Cuadrado del primero, x cuadrado, luego menos x cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2hx, quedaría negativo, y más cuadrado del segundo, h cuadrado, menos h cuadrado. Quitamos paréntesis, menos 5x más x cuadrado. Toda la expresión matemática está partido de h. Simplificaciones evidentes. Menos x cuadrado más x cuadrado. Menos 5x más 5x. La nueva expresión me queda el límite cuando h tiende a 0 de, ordeno, menos h cuadrado menos 2hx y más 5h. Todo ello, evidentemente, partido de h. Vamos a intentar, ya hemos simplificado al máximo la expresión del límite, vamos a intentar hallar ese límite. Primera norma, sustituimos la x por su valor. Perdón, en este caso es la h. La h tiende a 0. En el numerador, si sustituyo la h por 0, me quedaría 0, partido por 0, indeterminación matemática. Ya tenemos suficiente experiencia. Si da la indeterminación 0 entre 0, en el numerador y en el denominador debo localizar h. Factor común en el numerador. H, que multiplica a menos h, menos 2x y más 5. Denominador contiene h, la eliminamos de la expresión, desaparece la indeterminación. Vuelvo a sustituir la h por su valor. Ya desaparecido la indeterminación, quedaría menos 0, menos 2x y más 5. Ordenamos la expresión y atención,
obtenemos que que la función derivada de esta función derivada que expresamos de esta forma, es igual a menos 2x y más 5. Expresión matemática extraordinariamente importante, función derivada de esa función. Voy a deciros una de las utilidades, mirad, repito, es una de las muchas utilidades que vamos a dar a la función derivada. Hasta ahora hemos hecho el siguiente tipo de ejercicio. Me daban una función, por ejemplo y me decían, halla la derivada de esa función en x igual a 1, menos 1, 2, menos 2, etcétera, etcétera. Si yo tengo que hallar la derivada de esta función en cada uno de estos 4 puntos, dos posibilidades. Pongo la fórmula de la derivada de una función en un punto que es idéntica a esta, pero donde pone x pone a, y en cada caso voy hallándolo para cada uno de los valores. A partir de este momento no lo hagáis uno por uno. Hallamos la función derivada, está, y en este momento, para hallar la derivada de esta función en cualquier punto, solamente sustituyo la x de la función derivada por esos valores. Derivada en x1, menos 2 por 1 menos 2, más 5, 3. Resuelto. Derivada de esta función donde la x vale menos 1. Me traigo al menos 1 a la función derivada, menos 2 por menos 1, 2, más 5, 7. Para x2, menos 2 por 2 menos 4, tomaría el valor 1, y para menos 3, menos 2 por menos 3, 6, más 5, tomaría el valor 11. Resumen al contenido de este vídeo. Extraordinariamente importante la denominada función derivada de una función. Tenemos una formulita matemática, desarrollamos la expresión función derivada. Y os voy a adelantar algo que más adelante vais a hacerlo como el que hace churros, igual. Mirad, esto en el fondo es una función polinómica. Repito, os adelanto algo como curiosidad matemática. La voy a ordenar debidamente. Pues bien, vais a estudiar un recetario, un montón de fórmulas que vais a aprender de memoria, y para hallar la derivada de una función, recordad que se simboliza f' de x o y'. Dos posibilidades. Aplico la rigurosísima definición matemática o utilizo el siguiente truco. Mirad, derivada de un polinomio. Multiplico el exponente por el coeficiente, 2 por menos 1 menos 2, y al exponente le quito 1, x a la 1. Más, supuestamente exponente 1, exponente por coeficiente, 1 por más 5, si quito 1, 1 menos 1, 0, x a la 0, 1, quedaría 5. Coño, sorpresa matemática, llegamos a lo mismo mediante un truco que es una fórmula que vamos a ver y vamos a utilizar para hacer derivadas de funciones polinómicas. Ejercicio resuelto.